Por ahora, buenas noches a todas, a todos, a todes. ¿Cómo estás, Diego? Hola, Cata, ¿cómo va? Bueno, un programa completo. En un ratito va a estar el gobernador de la provincia de Jujuy, Sí. Gerardo Morales. Pero arrancamos de entrada, ¿no? A propósito de estas medidas anunciadas por el gobierno de la Nación y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con Adolfo Rubinstein, ex titular de salud en tiempos de Mauricio Macri, y con el médico infectólogo Jorge Rashid. Gracias por estar con nosotros. Voy a arrancar, digamos, con una pregunta para romper el hielo. Si no se tomaban estas medidas, ¿explotaba todo? Rashid. Como quieran. La verdad es que estas medidas se tendrían que haber tomado antes y hubo una oposición salvaje que la impidió, que judicializó el DNU anterior y que realmente fue convalidado por la patética Corte Suprema de Justicia, que desconoció incluso las tasas de incidencia, que son las que se usan en todo el mundo para tomar medidas de cierre absoluto, y fueron desconocidas por la ciudad de Buenos Aires, y a eso le agregamos un ataque permanente de las políticas sanitarias, como no sucede en ningún otro país del mundo, salvo por grupos marginales, filonazis, libertarios o absolutamente extremistas. O sea, llega tarde la medida. No, la medida se tomó, no se cumplió en 3 distritos que hoy están absolutamente complicados, como es la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Le estoy hablando de distritos diferentes, de diferentes camisetas, pero esto es inexorable. La molécula no perdona y hay que llevar a los gobernantes a ver las terapias intensivas, la baja de edades y la gente joven de 40 años que está hoy realmente intubada y nos da un dolor absoluto, con 72.000 muertes que no tendrían que haber sido. Rubinstein, ¿qué opina usted? No, lo único que estoy de acuerdo con el doctor es que estas 72.000 muertes no debieron haber sido. Si se hubieran hecho las medidas correctas el año pasado, si la cuarentena se hubiera calibrado bien, si las restricciones se hubieran flexibilizado en el momento que se podía hacer y endurecido cuando se podía hacer, si se hubieran aumentado los testeos, los rastreos y el aislamiento, y si hubiéramos tenido vacunas antes. Si eso hubiera ocurrido, seguro que no teníamos 72.000 muertes. El margen social que hay para poder sostener estas medidas durante mucho tiempo, y ese es mi mayor temor, porque en 9 días difícilmente podamos torcer la trayectoria de la epidemia. Entonces ahí es donde va a haber que tomar la decisión el gobierno de cómo se sigue esto. Y el margen social, dado lo que ocurrió y lo que pasa en la Argentina, sobre todo la situación económica y social, la tragedia educativa, etcétera, es muy complicada. Eso es yo diría que es mi mayor preocupación hoy. Ahora, ¿cómo cree que influyó el no sentarse en el último tiempo de Larreta y Alberto a consensuar medidas y que se haya judicializado, más allá, digamos, de la postura que uno pueda tener con las clases presenciales? No. Pero ¿cómo influyó eso en el acatamiento de medidas de cuidados en el peor momento? Y en eso coinciden todos los gobernadores, Alberto, Larreta, estamos en el peor momento. Pero en el peor momento hay mucha gente que no le queda otra para que salir y laburar, pero hay mucha otra gente que no cumple porque no cree en las medidas. Bueno, yo creo que la falta de consenso político ha sido un enemigo del cumplimiento de las medidas y que ha erosionado la credibilidad y la confianza del gobierno, claramente. Digamos, acá es donde uno debiera decir... Pero no es de todos los gobiernos. No, porque ahí no se sentó. Larreta judicializó también. No, pero a ver, terminemos con la confrontación. Digo, acabamos de ver, terminemos con la confrontación, estamos con un problema de la pandemia, es el problema principal, saquemos de la agenda política temas que no son centrales y que no preocupan a la gente, la reforma judicial, el Ministerio Público Fiscal, dejémonos de jorobar con todo eso, concentrémonos todos, cambiemos y hagamos un nuevo contrato político para recuperar la confianza y reconstruir los puentes. Ahora, que están ¿cómo ayudan? Perdón, porque sí, hay un tuit de Florencia claro Arieto, que ¿Cómo? digamos, hay un tuit de Florencia Arieto que forma parte del espacio de Juntos Ustedes por el... siempre me hacen lo mismo. No, pero perdón, pero dice comunismo o libertad. Hay una parte de la oposición no que me voy a hacer cargo de las declaraciones de cada uno. Yo ya lo dije la vez pasada. Creo que con fue... Patricia Bullrich, está bien. Exactamente. Yo creo que hay, por supuesto, cada uno tiene sus miradas y sus posturas. Me parece que este es el momento de conciliar y de consensuar. Y me parece que, honestamente, Juntos por el Cambio tiene esa voluntad. De hecho, hemos hecho muchas propuestas. Ahora, es hora de bajar todos los cambios. Creo que lo dije la otra vez que estuve. Bajemos todos un cambio. A mí me gusta eso de bajar un cambio. Los gestos de Rashid, cuando dijo que hay voluntad de conciliar, Rashid hizo...
así. ¿Desde cuándo hay voluntad de conciliar cuando han manifestado en Plaza de Mayo quemando los barbijos, cuando han planteado de la cuarentena misma? Miran, yo la verdad, a mí no me gusta pelear en lo personal porque creo que la política, incluso la política sanitaria, tiene que tener cierto nivel. Pero alguien va a tener que dar explicaciones de los muertos. Cuando se atacó que el virus no existía, que la pandemia restringía las libertades, se dijo que las vacunas no servían para nada cuando Doctor, fueron... el virus no existía, lo dijo Ginés. Yo no te interrumpí. Bueno, digo, No te interrumpí. Perdón. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que ser claros en esto. Yo no voy a sacar papeles por los cuales con el doctor Rubinstein nunca lo pondría de ministro de nada, porque nos dejó una epidemia de sarampión y una dengue, y la verdad que cuando encontramos las 1.400.000 vacunas nos queríamos morir y decíamos, ¿cuántos chicos se murieron? Un gobierno que le sacó a los jubilados los medicamentos y nos viene a dar lecciones de cómo manejar la pandemia. La verdad que a mí me llama mucho la atención. Yo no puedo creer, y no quiero entrar en una confrontación personal, pero acá no es que no hubo consenso, le digo a ustedes dos, no es que no hubo consenso, no se cumplió un DNU, que es una ley nacional que hoy acaba de ser ratificada por la Cámara Bueno, pero de las últimas Casación. medidas no fueron consensuadas y ahí se rompieron ¿cómo acuerdos. fueron consensuadas por un DNU, que es una ley nacional que hoy fue avalada por la Cámara de Casación Penal en contraposición a una Corte Suprema absolutamente cachivache que dijo que ni Rubinstein ni yo ni nadie sabe como saben ellos Ahora, de salud? podemos... Es lo mismo que yo haga un dictamen judicial. Entonces, la verdad es que yo creo, miren, acá cuando uno habla de grieta, las dos partes de la grieta son iguales. Acá no hay dos grietas, no hay grieta, porque cuando se rompe un témpano las dos son hielo. Acá lo que hay son dos modelos de país. Nosotros luchamos por la vida. Esto es una guerra y acá hay desertores. ¿Se entiende? Hay Bueno, pero desertores. hoy estuvieron de acuerdo. Tomaron medidas en conjunto. Hoy, ¿y quién factura a los muertos? ¿Quién nos da los 15? Pero los muertos 15? no son culpa ni del oficialismo ni de la Son culpa oposición, de es una del acción COVID. política del señor Larreta. Los 15 muertos, más los muertos que tenemos los chicos, que tenemos un chico muerto en el Gutiérrez, más los 42 chicos en el Garrahan que están internados. ¿De quién son? Son decisiones políticas. Ahora, puedo preguntarle a Rubinstein si el hecho de que no haya clases presenciales la próxima semana aquí en la Ciudad de Buenos Aires termina siendo de alguna manera un reconocimiento que Rodríguez Larreta se equivocó cuando, digamos, no acató el DNU del Gobierno Nacional. no, absolutamente no. Yo no sé cuál es la razón. Me parece que tiene mucho que ver con buscar una conciliación y un acuerdo y un consenso, digamos. Lo que dijo el jefe de gobierno hace un ratito son 3 días que además se van a recuperar. No es que se suspenden las clases presenciales. Y la verdad es que claramente, digamos, no hay, esta judicialización no fue tal. Hubo, digamos, acá... Yo no voy a dañó, porque si el presidente dice algo, después la Corte Suprema dice lo contrario, daña cualquier medida que tome el presidente. El presidente, el mismo día que la ministra de Salud había dicho que había que mantener a rajatabla la presencialidad y que el ministro de Educación con su Consejo de Educación dijo lo mismo, a las pocas horas, de golpe, de manera arbitraria, y yo te diría que sorprendiendo a todo el mundo, incluyendo a su gabinete, dijo que había que suspender las clases presenciales. Y lo que hizo el jefe de gobierno fue simplemente decir, esto no es competencia de la Ciudad de Buenos Aires, como era para el resto del país. Con lo cual lo que dijo es vamos a mantener porque hay evidencia científica y empírica. ¿Por qué suspende ahora las clases así. presenciales? ¿Cuál es el argumento? ¿Cuál? Perdón, no te escucho. ¿Por qué suspende ahora las clases presenciales? Yo sinceramente creo que, por supuesto que se hizo, como dijo también el jefe de gobierno, yo recién lo escuchaba, todos los ambientes cerrados por 3 días. De todas maneras, seamos honestos, se ha suspendido la presencialidad en la escuela primaria, porque en la secundaria ya había un esquema bimodal, por 3 días, bueno, que además se van a recuperar. Pero eso ya hace una semana Esto fue yo creo que es una manera de poder acercarse políticamente. Consideremos lo que ha pasado, es una tragedia educativa lo que hemos tenido en la Argentina. Pero Adolfo, o vamos a tener 2 años sin ahí. clases. ¿Eso no es un reconocimiento por parte del jefe de gobierno porteño de que la situación estaba complicada? En su momento no tomó la decisión de volver a las clases virtuales y ahora lo hace. No pasaron tantos días y los números no cambiaron tanto, eran dramáticos desde entonces. A ver, yo propuse creo que fue el 3 de mayo del año pasado,
ir hacia un sistema valvular intermitente, y así lo llamé, para poder flexibilizar y endurecer las medidas que había que tomar, las restricciones, de acuerdo a la trayectoria de la epidemia y a la capacidad de respuesta de los servicios de salud. Esto fue lo que yo dije. Después hicimos un documento con la Fundación Alem del radicalismo, donde propusimos varias medidas para salir de manera ordenada y flexible en el momento que se podía salir a cuarentena, para regresar a las restricciones en el momento que pudieran aumentar los casos. Esto es lo que hay que hacer. O sea, no es incorrecto que se cambien las medidas. No hay que atarse a una medida y hacerla siempre. Pero fue hasta la Corte. Bueno, yo tengo una pregunta para hablar de hoy. Usted dice que 9 días no alcanzan. Ahora, recién en conferencia de prensa Fernán Quirós dijo que 9 días... No dije que no alcanzan. Sí. Dije que veo difícil que se pueda sostener por 9 días. ¿Cómo? Pero Claro, los porque, 9 digamos, días son suficientes para que bajen los casos. La ¿o no? racionalidad que tienen 9 días es que aproximadamente en promedio 5 días es el periodo de infecciosidad o de contagiosidad. Con lo cual, si vos restringís 9 días y se cumplen a rajatabla esas medidas, vos podés cortar o bajar de manera importante la circulación. El punto es el margen social para cumplir con las medidas. Eso es lo que a mí me genera mucha preocupación. Un margen no la social medida. horadado, porque cuando el doctor dice el 3 de mayo, que además es el día de mi cumpleaños, lo cual me hace muy feliz, porque sigo cumpliendo, pese a todo, ya no cumplo, conmemoro, así que ya por la edad. Pero la verdad es que cuando dice 3 de mayo, da la razón a los matemáticos de nivel internacional que asesoran al gobierno y al gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde yo estoy de asesor, que a los 59 días de la cuarentena, estos que dijeron la cuarentena más larga del mundo, a los 59 días la movilidad social se multiplicó por 3. Igual que con la presencialidad, porque acá no es el tema de discutir una presencialidad, acá es el tema de discutir la educación, porque es la movilidad social la que origina el virus comunitario, porque impacta sobre el transporte. Al impactar en una mayor demanda en el transporte hace bajar absolutamente los protocolos del transporte, la gente lo vive como una nueva normalidad y esa nueva normalidad impacta fuertemente en la nocturnidad que nos lleva a esta situación. Pero me está dando la razón, doctor. Perdón, yo además no tengo problema en dar la razón de nada. Yo no vengo acá a buscar una confrontación, estoy diciendo que no, perdón, el botón rojo intermitente lo venimos aplicando en función de todos los municipios de la provincia de Buenos Aires, en medio, insisto, de manifestaciones que quemaban los barbijos. Bueno, pero esas no las hizo Larreta, también hay que decir todo, ¿no? Como Doctor, Larreta no fue a quemar barbijos. No escuché lo que dijo. No, que Larreta no fue a quemar barbijos. No, fue Patricia Bullrich a quemar barbijos. No, tampoco. Fue Patricia Bullrich a quemar barbijos y a tirar cadáveres, supuestos cadáveres frente a la Casa Rosada. Eso, si eso es consenso, que alguien me diga dónde están los amigos, porque la verdad que yo no los encuentro. Yo le pregunto a Rashid, y dejo la pregunta latente. Fue a la casa del presidente a hacer un escrache, con chicos a las 11 de la noche, con chicos atados a las 11 de la noche. Esto es una vergüenza, bueno, no pasa en ningún país del mundo, porque las políticas sanitarias, y usted lo sabe bien, doctor, son sagradas, no se tocan, y menos por la oposición política Jorge, más importante que tiene el país. Hacemos un punto aparte. Dejo una pregunta latente, que es si ve alguna responsabilidad del gobierno nacional en toda esta historia, en estos números que estamos conociendo. Sí, claro.